vamos a reaccionar a este video testimonio. Se me hizo muy importante, muy interesante, ya que alguien me mandó por medio de WhatsApp un video sobre referente a este personaje. Este personaje se llama Gerardo Villarreal. Gerardo Villarreal, ¿verdad? Más conocido como el muñeco, ¿verdad? O el anticristo. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué lo traigo aquí al canal? Porque este personaje, ¿verdad? Fue exfundador de los Zetas, y este grupo criminal estuvo apoderado bastante tiempo aquí en Zacatecas, México. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso y hasta dónde llega su gracia al alcanzar a este gran hombre. Vamos a escuchar su testimonio y ver lo que Dios hace en las vidas de las personas que se humillan delante de Dios. Escuchemos. ¿Sabe algo? Cuando yo nací, me cuentan mis padres hoy en día, que nací en medio de una problemática muy fuerte que había entre ellos como matrimonio. Y obviamente había un rechazo muy grande de parte de mi padre hacia mi persona. Y yo me acuerdo de mi niñez, yo siempre, mi sueño más grande era matar a todos los papás del mundo y que ningún niño tuviera a su papá. Y es una realidad, no estoy exagerando, esa es una realidad. Yo sentía que la vida me había robado la oportunidad de disfrutar a mi papá. Usted viera cómo juego yo con mi hijo y con mis hijas, cómo trato de tener esa comunicación diaria, constante. Hoy me acompaña una de mis hijas, la mayor, y doy gracias a Dios por su vida. En mi niñez mi papá me rechazaba, creía que yo no era su hijo, y créame, soy el vivo retrato de él. Y yo crecí con esa problemática. Yo veía en la primaria cómo mis compañeros llegaban sus papás a la escuela y los abrazaban y los llevaban y los recogían. Mis papás jamás me llevaron a la escuela a mí. Yo le digo, hoy bromeando a mi mamá, yo le digo, bueno, me mandaban solo desde chiquito para ver si me les perdía, pero gracias a Dios nunca me perdí por ese lado. Mi familia, se puede decir que venimos de un nivel medio alto, con preparación. Mi hermana mayor llegó a ser uno de los abogados más prestigiados de México. Mi otra hermana es contador público y es subdirectora en una escuela en Estados Unidos, es ciudadana americana. Mi hermano está inmortalizado 2 veces en el Salón de la Fama de Béisbol como uno de los mejores pitchers de béisbol de México. Mi madre fue reconocida entre los mejores maestros bilingües de toda la República Mexicana. Mi padre, 30 años de servicio ininterrumpidos en Tránsito de Monterrey, jamás tuvo una queja, jamás tuvo una llamada de atención. Y no era cristiano en ese tiempo. Y yo, el menor de la casa, el más guapo de todos, y fui el fundador de los Zetas, para mi vergüenza. Hoy se los digo para la honra y la gloria de Dios, porque hoy he sido lavado, restaurado, cambiado, transformado por la sangre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Aleluya. Bueno, aquí podemos escuchar, ¿verdad? Observar cómo pues hace pie a lo que comentábamos, de que él es fundador de los Zetas, pero en la escritura dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, aquí lo tengo en mi computadora, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Obviamente este versículo nos resalta, ¿verdad?, que hay vida nueva en Cristo, ¿verdad? Y hay una transformación radical en nuestro corazón desde adentro hacia afuera para iniciar una vida obviamente transformada en Cristo, renovada, llena de gracia y perdón, ¿verdad? Y con propósito en Cristo Jesús. Vamos a estar escuchando este testimonio, ¿verdad?, que es impresionante, impactante para todos los que viven aquí en México, especialmente aquí en Zacatecas. Escuchemos. Pero desde niño empezó todo esto. Y te lo digo porque hay gente que cree
que los sicarios, que los narcotraficantes, que los asaltantes solo vienen de las colonias con más necesidades. Yo te voy a decir algo, no, el diablo no respeta nada de eso. Cuando yo estaba niño, en mi niñez había tanto, yo veía a los papás cómo amaban a sus hijos, cómo jugaban con sus hijos. Yo me llegué a orinar, me llegué a hacer popó en los pantalones de la impotencia de ver cómo mi papá no jugaba conmigo, mi papá no iba por mí, no había un te quiero. Tuvieron que pasar 32 años de mi vida para escuchar el primer te quiero de parte de mi papá. Yo lloraba y era una impotencia bien grande para mí. Y empecé a manifestarlo en mi mala conducta en la escuela. Me moqueteaba a todos los que podía. Llegó el grado de que la directora de la escuela mandó a hablar a mis papás y les dijo: él ya no puede estar en esta escuela. Si usted no lo lleva al menos con un psicólogo, ya no podemos tenerlo aquí. Su comportamiento es muy hostil. Y mis papás me llevaron con 2 psicólogos y los 2 dijeron: tenemos que meterlo a practicar deportes extremos. Me metieron a fútbol americano, kung fu, full contact, taekwondo, sin principios ni valores y preparándome para ser todo un guerrero. Porque los principios y valores solamente la palabra de Dios los tiene. Nosotros no conocíamos la palabra de Dios. Éramos de otro tipo de creencias religiosas. No voy a decir cuál para que no se ofendan los católicos, pero no conocíamos la palabra de Dios. Íbamos a la iglesia allá nada más cuando había un 15 años, una boda. Y yo recuerdo, fíjese bien, dice la Biblia que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce y tiene algo destinado para nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi mamá me decía: ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y yo le decía: predicar la palabra de Dios. Ojo, cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos. Mi madre me decía: estás loco, tú te metes a la iglesia y hasta los santitos se salen volando, decía ella. Cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos. Pasó el tiempo, fui creciendo, fui adiestrándome en esas artes marciales, fortaleciéndome corpulentemente. A la edad de los 12 años, mi papá me encontró una cajetilla de cigarros en la mochila donde llevaba mi libro de la escuela. Bueno, antes de seguir, ¿verdad?, escuchando, ¿por qué dejar la vida de tu hijo al azar cuando puedes dársela a Dios? Qué importante pregunta, porque ahí, en resumidas cuentas, debemos de participar nosotros como padres en la creencia de nuestros hijos. Debemos ser responsables en esa área, ¿verdad?, de no nomás de dar ejemplos, sino de enseñarles continuamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? Y si están un poco más grandes y hay la iniciativa de hacer la voluntad de Dios, estórbales. Porque es muy importante la seguridad, es muy importante el desarrollo del carácter, es muy importante la presión de los compañeros en la escuela, en el matrimonio, en amistades, en la relación con Dios, en relaciones familiares, en la adolescencia. Y especialmente en la elección profesional. Todo esto conlleva a buscar la dirección de Dios con nuestros hijos, estar ahí para estar al pendiente de ellos. Fíjate nomás cómo su papá de Gerardo, ¿verdad?, pues no tenía mucha convivencia con él y él, como me comenta, ¿verdad?, que tenía un gran enojo, quizás furia, ira contra su padre, ¿verdad?, que cuando él se hizo criminal, pues él solamente tenía una cosa en su corazón, y era matar a todos los padres, ¿verdad?, que tenían a sus hijos. Y es muy lamentable cuando el padre no está presente, cuando el padre de una u otra manera, ¿verdad?, pues hace caso omiso, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, a las cosas de Dios, y pues más allá de esto, cuando no quiere direccionar a sus hijos. Por eso es importante darlo todo para el Señor, ¿verdad?, y más allá de esto, fomentar el crecimiento de nuestros hijos sanamente. Seguimos escuchando el testimonio. Y recuerdo que mi papá textualmente me dijo: en mi casa yo no voy a mantener viciosos, te me largas de mi casa. Y en ese momento yo me fui de la casa, no me llevé nada conmigo. Ese mismo día me mandó traer con la policía judicial. En ese momento mi papá se convirtió en mi rival a vencer, hoy es mi mejor amigo.
pero en ese momento se convirtió en mi rival a vencer y me volví a ir de mi casa. Esta vez fui a dar hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, tierra en donde empecé a delinquir, empecé a cometer todo tipo de actos ilícitos para poder tener para comer. Vivía en las calles y llegó el grado, el momento que el cártel del Golfo me mandó levantar porque ya no podían conmigo. Asaltaba, robaba, golpeaba para comer, para subsistir, y me mandaron llevar con ellos y empecé a servirle al diablo, porque en esta vida o le sirves a Dios o le sirves al diablo, no hay a quien más servirle. Y como yo no conocía de Dios, empecé a servirle al diablo en las filas del cártel del Golfo. Empecé a trabajar para ellos y con ellos. No te voy a platicar lo que hacía porque venimos a glorificar el nombre de Dios, amén. Pero empecé a trabajar para ellos. A la edad de 18 años, casi 19, el que era en aquel tiempo el jefe del cártel del Golfo me mandó meter y dar de alta en la Policía Judicial Federal, Antinarcóticos, en la Procuraduría General de la República en aquel tiempo, sin preparación, sin nada. En aquel tiempo la academia de la Judicial Federal era de 1 año 8 meses. Yo hice 2 días de academia y era un agente de la Judicial Federal. Era un jovencito ya con una mayoría de edad, pero sin principios ni valores, con un odio contra la sociedad, contra la vida y, por qué no decirlo, contra Dios mismo, porque sentí que me había robado la oportunidad de disfrutar a mi familia. Y con una credencial que tenía una firma presidencial, con autoridad para moverme por toda la República a mi manera. Ya en ese tiempo yo ya era un narcotraficante en potencia. Y fue pasando el tiempo y cada vez iba subiendo más y más de rango. A la edad de 21 años de edad, yo me acuerdo, ya era comandante de la Judicial Federal. Ya me había ganado el apodo del anticristo. Miren lo que son las cosas, hoy predico a Jesucristo. Me apodaban el muñeco también. Y llega un momento en la vida de todo hombre, de todo ser humano, en que todo lo que tienes materialmente no te es suficiente. En el mundo del narcotráfico hay muchísimo dinero, pero es un dinero que solamente te llena de avaricia, de mediocridad. Nunca ninguna cantidad es suficiente. Lo único que realmente llena nuestros corazones es Jesucristo y el Espíritu Santo. Voy a ponerle aquí stop porque está increíble lo que sus palabras que menciona. En Romanos capítulo 6 versículo 4 menciona: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Obviamente, hablando respectivamente de lo que está hablando el Señor, el bautismo nos presenta la muerte y la sepultura del viejo yo y la resurrección nueva en Cristo Jesús. Es igual como Cristo resucitó, también los creyentes, ¿verdad? También somos llamados a vivir una vida transformada, en comunión con Dios y en obediencia completamente a su palabra, a sus mandamientos. Asimismo, este versículo hace referencia a que sí es posible tener una vida nueva, una vida cambiada, una vida en Cristo, una vida renovada, una vida transformada para su gloria. Seguimos escuchando. ¿Sabes? En aquel tiempo yo sentía que había algo en mi corazón, había un hueco, un vacío, que no lo llenaban el dinero, las joyas, el poder, los lujos. Yo no sabía lo que hacía falta porque no había quien se atreviera a hablarme de Jesucristo en ese tiempo. Por eso hoy comparto este testimonio. Hay mucha gente que me ha criticado y me ha juzgado porque este testimonio le ha dado la vuelta al mundo entero a través de YouTube, a través de Univisión, de Telemundo, de Televisa, de TV Azteca, de Enlace TV. Jamás he tapado mi cara para decirlo. Jamás me he encubierto detrás de un velo para que no salga mi cara. No. La Biblia dice, es necesario que yo hable los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida, para que el mismo sea glorificado a través de mi vida. Aleluya. Hace un rato me preguntaban, oiga, ¿y en esa organización delictuosa usted llegó a ser jefe? Para mi vergüenza, sí.
Llegué a ser uno de los más grandes líderes, pero no importa lo que fui antes, importa lo que Dios ha hecho el día de hoy en mi vida y a través de mi vida. Importa que te des cuenta que si Dios me dio una oportunidad de vida a mí, te la puede dar a ti que nos estás viendo, que ni siquiera estás aquí presente físicamente. Quizás hoy no lo estés viendo en vivo, quizás lo ves en una semana, en dos. Quizás hoy nos estás viendo y estás con un arma a punto de cometer un acto ilícito, de atentar contra tu vida. Mira, si tú crees que no hay salida, yo te voy a decir algo, hay una verdadera salida. La verdadera vida está en Cristo Jesús. Hoy la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Wow, qué tremendo testimonio. Vamos a irnos de inmediato a Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24, que dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Obviamente este versículo nos enfatiza la importancia de despojarnos de ese comportamiento de la antigua vida, esa mentalidad pasada que obviamente caracterizaba la corrupción completamente y el engaño que vivíamos, ¿verdad? Pero no nomás eso, nos incita a vivir de una manera para agradar a Dios, una manera en renovarnos en espíritu de la mente, ¿verdad? Adoptando obviamente nuestra nueva identidad en Cristo y dejar y despojándonos completamente de la conducta que refleje todo lo que es en contra de Dios, sino reflejando la nueva naturaleza en Cristo, que es la justicia y la santidad en Dios. Qué importante es esto. Seguimos escuchando. Importante. Yo me acuerdo a la edad de 21 años, estando yo en México, por ahí estaba cerca de un mercado, no recuerdo cómo se llama el mercado, pero un mercado muy conocido porque ahí se vende todo tipo de artefactos para brujería. Y me acuerdo que fui creyendo que algo espiritual me hacía falta. Y cuando entré al mercado, lo primero que vi es un letrero que decía: se leen los caracoles, trabajo garantizado. Y te voy a decir algo, sí es garantizado ese trabajo. Te garantizan que vas a llenarte de ataduras, te garantizan que vas a atrofiar tu vida, te garantizan que vas a llenar tu vida de mediocridad, de mentiras. El diablo es el rey de la mentira. Sabes, yo me metí a ese lugar. Acababa de fallecer mi hermana mayor. Y recuerdo que cuando entré, la persona que me leyó los caracoles, el diablo entra a través de lo que nosotros hablamos de nuestros temores. Y me dice la mujer: ¿por qué has venido? Porque quiero saber cómo está mi hermana. Y ese día me habían regalado a mí un papel donde venía la firma de ella. Y lo primero que me dice el diablo es: en la bolsa de tu pantalón traes guardado una prueba de que ella está bien, de que ella te manda a hablar y te dice que ella te trajo aquí. ¡Wow! Me enganché, me envolvió, dije: de aquí soy. Y me metí a la santería. Después fui bautizado en el Palo Mayome. Me hice sacerdote satánico, fui Olú Babalao para mi vergüenza. Hay mucha gente que entra a la santería y dice: de aquí ya no puedes salir porque tu alma se la has vendido al diablo. Mi alma es de Cristo, aleluya. Él pagó con su sangre por ella, no el diablo. Todos aquellos pactos que hicimos ante Sarabanda, ante la prenda de Satanás, fueron rotos por la sangre de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz, aleluya, porque Él es el libertador de libertadores, el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de señores, aleluya. Wow, tremendo lo que acaba de hablar. Y vamos a analizar el versículo que él menciona, ¿verdad? Es algo importante. En 1 de Pedro, ¿verdad? 2:9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Obviamente aquí hay puntos clave en este versículo.
Hay una identidad especial. Obviamente Pedro describe a los creyentes como un linaje escogido, lo cual enfatiza la especial elección, ¿verdad?, y conexión con Dios. Esto implica una relación íntima y privilegiada con Él. El punto número 2 es la unión, ¿verdad?, que se le llama como real sacerdocio, indicando que todos los creyentes, ¿verdad?, tienen acceso directo con Dios, ¿verdad? No necesitamos nada de intermediarios, nada que nos pueda acercar a Dios, porque tenemos libre acceso a Él. El punto número 3 es la santidad y pertenencia. Pedro habla de los creyentes como nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esto subraya la santificación y separación de Dios, así como la idea de ser un pueblo especial y distinto y comprometido con Dios. Propósito de testimonio, el punto número 4. La razón de esta identidad es especial. Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes somos llamados a ser testigos, a proclamar la grandeza y el amor de Dios, que nos sacó de la oscuridad espiritual que habitaban y nos arrancó y nos traspasó a la luz de su presencia y de su verdad. Qué importante versículo acaba de anunciar. Seguimos escuchando. Y seguí sirviéndole al diablo ahora más fuerte. Y cada vez me llevaba a cosas más extremas. Y cada vez la gente me veía con más miedo. Pero no porque yo fuera muy valiente, no. Porque no valoraba lo que yo era en mi vida. No me daba cuenta que existía un propósito de Dios para mí en esta vida como lo existe para la tuya. Porque déjame decirte algo, no es casualidad que estés oyendo ese testimonio. Hoy Dios tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios tiene un plan para ti y es necesario que entendamos que tenemos que estar alineados al propósito que Dios tiene para nosotros. Siguió pasando el tiempo, el diablo me pedía sangre y yo se la daba. Y el diablo me daba poder. Poder que era una mentira. El diablo te da uno, te quita 1000. Dios no te pide nada, solo te pide tu fe para darte todo y en abundancia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe? Fue pasando el tiempo y un día me mandaron llamar de México. Ya era yo un narcotraficante en potencia, estaba entre el liderazgo del Cártel del Golfo. Para mi vergüenza se lo digo, al mismo tiempo trabajaba en gobierno y me ordenaron que tenía que ser parte de un grupo especial que el gobierno dice hasta el día de hoy que nunca ha existido, pero sabemos que ese tipo de grupos siempre los ha tenido el gobierno, de los que dicen que no existen, pero sabemos que ellos los hacen. Éramos 200 comandantes de la Judicial Federal, algunos venían de la milicia, algunos venían de la Judicial Federal, a los cuales se nos envió a Irak y a Israel 1 año, 8 meses, 3 semanas y 2 días, en donde nos dieron un entrenamiento especializado a cada uno. A cada uno de nosotros se nos entrenó para tener juntas sometidas al mismo tiempo hasta 71 personas, uno solo de nosotros sin arma alguna. El gobierno nos hizo a cada uno de nosotros como un verdadero ejército. Si tú te fijas, a los zetas que lograron atrapar, no hubo ningún disparo para atraparlos. Se entregaron porque antes de eso acababan de recibir a Cristo con su servidor. Si tú te fijas, nunca nos pudieron agarrar así directamente. Siempre nos tenían, o los mataban, o se convertían, o los detenían, pero por su propio pie. Estábamos demasiado entrenados. Cuando volvimos a México, el gobierno no cumplió ninguna de las promesas que nos había hecho, ninguna de las expectativas que tenía para nosotros. Nos convertimos en el brazo armado oculto del gobierno. Y entonces yo me llevé a mis 199 compañeros al estado de Tamaulipas y ahí formé y fundé, para mi vergüenza, lo que en aquel tiempo se llamaba el Grupo Especial. Después fuimos el Grupo Elite, después el Comando de la Muerte y terminamos siendo los Zetas, de los cuales para mi vergüenza yo fui el fundador y el número 23. ¿Por qué el 23 y no el 1? Porque del 1 al 20 eran los más reconocidos, era la escolta personal del que en aquel tiempo era el jefe del cártel. Hoy
mi hermano en la fe, para la honra y la gloria de Dios, porque la Biblia dice que de lo más vil y de lo más despreciado se vale Dios para avergonzar al sabio, que el Hijo del Hombre vino a salvar todo lo que se había perdido, como yo que estuve perdido, pero hoy he sido hallado, encontrado, restaurado y renovado por la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Hay muchos jóvenes que dicen: yo me quiero meter a este lugar, yo me quiero meter de narcotraficante, yo me quiero meter de sicario. Realmente no saben de lo que están hablando. Están pero tan complicado salirse de esos movimientos. Por la gracia de Dios estamos escuchando un testimonio real, ¿verdad?, de lo que el poder de Dios puede hacer. Si lo hizo con Saulo, hasta le cambió el nombre a Pablo, hasta lo hizo con este personaje de los Zetas, Villarreal, lo puede hacer contigo. Lo que estés escuchando, joven, haz caso omiso a esos pensamientos. Si tienes problemas, acércate con alguien que realmente ame a Dios y Él te puede direccionar en tu vida. En Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, menciona: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, siendo obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué tremendo versículo. Seguimos escuchando este poderoso testimonio. Espero que sea de bendición para los padres, para los jóvenes, ¿verdad?, de que si hay una nueva vida en Cristo, Dios puede cambiar las cosas, ¿verdad?, y hay una manera diferente de realizarlas. Escuchemos. Hoy en día, de 200 zetas que éramos, yo me he ganado más de 100 de ellos para Cristo, para la honra y la gloria de Dios. Hoy en día tenemos que entender que si Dios nos tiene en este mundo es con un propósito. ¿Sabe? Fue pasando el tiempo, yo me sentía cada vez más grande, ya me sentí intocable, ya sentía que nada podía detenerme. Y en el año de 1999, el día 15 de septiembre, por primera vez en mi vida, la mano de Dios sobre mí. Fui detenido, capturado e ingresado preso por primera vez en mi vida aquí en Nuevo León por el Ejército Nacional Mexicano. Fue una noticia internacional: capturan a capo del cartel del Golfo de Nuevo León, Gerardo Villarreal, alias El Muñeco. Ese era yo. Yo recuerdo cuando entré al penal, yo me sentí todavía más grande, más poderoso, porque para un delincuente entrar a una prisión es algo así como titularse en una profesión. Cuando yo entro, yo recuerdo que lo primero que recibí en mis manos fue de parte de un líder de un sindicato muy fuerte aquí en Nuevo León. Recibí una cantidad de dinero muy grande. Solo me dijeron: bienvenido, jefe, eres el patrón. Y en ese momento me estaban entregando el poder del penal, porque lo que tú ves en la televisión es un jardín de niños para la realidad dentro de una cárcel. Las autoridades son las autoridades, pero de la puerta para afuera. Yo recuerdo que ahí me sentí que mi reinado iba a empezar. Al día siguiente, me acuerdo que ponen en mi mano una boleta de visita y me dicen: vienen a verte por la sala de visitas, y venía el nombre de mi padre. Mi padre, aquel hombre en el cual yo fundé todo mi odio, todo mi rencor, todo mi resentimiento, y por el cual yo agarré de pretexto para entrar a la delincuencia organizada. Porque hoy en día todos buscamos un pretexto. Decimos: es que no tengo dinero, pero trabajo hay mucho. Es que en mi casa no me quieren, y tú quieres a los de tu casa, porque si los quisieras no entrarías a eso. Es que mi esposa me dejó cuando la tuviste, ni la mantuviste. Tantos pretextos que encontramos, y me voy dando cuenta que aquel hombre en el cual yo fundé todo mi odio era el único que estaba conmigo.
Porque cuando te invitan a formar parte del crimen organizado, te enseñan, mira los carros que vas a traer. Yo me acuerdo cuando la última vez que me metieron a la cárcel, yo tenía 27 Corvettes en mi casa, en Matamoros. Pero todos esos Corvettes eran robados, me costaban $300. Eso no le decimos a la gente cuando los invitan a integrarse, no le decimos que los carros son robados. Les dan un arma, el arma sirve para que puedas delinquir, para que te ates, para que te llenes de maldición, de condenación, no solo tú, tus generaciones. Te dicen aquí hay oro, pero el oro viene manchado de sangre por los secuestros, por las estafas, las extorsiones. Aquí hay bastantes dólares, pero trae manchado sangre. ¿Por cuánta gente matas con la droga? Eso no te lo dicen. No te dicen que cuando caigas a la cárcel nadie te conoce, nadie es tu amigo. Yo recuerdo cuando me detuvo el ejército, hice una llamada a un licenciado que también era socio mío de allá de Matamoros. Y le dije, me acaba de detener el ejército. Agarró su celular y lo aventó por la ventana de la camioneta. Ahí se te acaban los amigos. Ahí no hay que todos te dicen, yo voy a ver por tu familia. No es cierto. Ni para las llamadas de que le haces al abogado te dan. Se olvidan de ti. La única persona o las única gente que siempre va a estar contigo es tu familia. Y los que verdaderamente sufren por los errores que cometemos nosotros es nuestra familia. Porque te voy a decir algo. Adentro, seas quien seas, así no seas nadie, adentro no pagas luz, no pagas agua, no pagas renta, vives bien. Y afuera están llorándote tu esposa, tus hijos, tu madre, tu padre. Mi padre, aquel hombre en el cual yo fundé el odio, era el único que estaba ahí. Ese hombre recto, ese hombre con una vida intachable, ahí estaba pasando la vergüenza de que su hijo estuviera en la cárcel, de tener que hacer una fila para verme. Cuando crucé todo el penal, yo me acuerdo que iba caminando por el penal del Topo Chico y me veían y se hacían a un lado y me decían jefe, me decían señor, me decían patrón. Mientras que aquel hombre estaba muriéndose de dolor, pero no por vergüenza de tenerme ahí, sino por la impotencia de no poderme sacar de ese lugar. Cuando yo llego a la sala de visitas, mi padre me ve y se agarra de un barrote. Le digo algo, pastor, delante de Dios se lo digo. Yo vi la cara de Jesús en su rostro. Mi padre parecía que le habían caído 50 años de vida de un día para otro. Me veía, su labio temblaba, sus ojos estaban llorosos. Me veía y decía, mira nada más lo que yo he hecho de ti. Te has vuelto un hombre poderoso, un hombre muy rico, un hombre grande. Paga lo que tengas que pagar. Habla con quien tengas que hablar para que yo me quede aquí y tú puedas andar en la calle libre. Porque ese es el verdadero amor de un padre. Por eso a él no le importó dar a su hijo, al único que él tenía para que tú y yo fuéramos libres el día de hoy en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Impactante lo que acaba de decir Villarreal. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante, voy a seguir leyendo, ahorita voy a terminar, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Terminamos en el 6. Qué tremenda palabra. Realmente me llena el testimonio de este personaje.
¿verdad? De este hermano en la fe. Y porque muchos hemos pasado quizás alguna vida dura, ¿verdad? Pero mientras hay vida hay esperanza. Si tú puedes hablar con tus hijos, ¿verdad? Hablar con tus padres, perdonarlos, ¿verdad? Y entregarte completamente a la Escritura, a la palabra de Dios, reconciliarte con Cristo, es el mejor camino que puedes decidir. Es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Sigamos escuchando. Ya vamos a terminar. Oiga, yo le voy a decir algo. ¿De qué servía todo el dinero que tenía si no podía abrir una puerta y salir a la calle? ¿Dónde estaba el poder, pastor, que el diablo me decía que yo tenía, si ni siquiera podía irme con mi padre? Qué triste fue enfrentarme a mi realidad cuando vi que mi padre se iba caminando por la puerta y yo me quedaba. Él no quería que yo pagara dinero para salir. Él estaba dispuesto a pagar mi condena para que yo pudiera tener otra oportunidad de vida. Pero aún en ese bendito lugar, porque luego hay gente que cree que los que están encerrados son gente apartada y olvidada de Dios. No, Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Dios tiene un propósito para cada una persona que está en ese bendito lugar. Aleluya. ¿Sabes? Si te quedan dudas de lo que te estoy diciendo, en noviembre del 99 salió como noticia nacional que había un narcotraficante dentro del penal del Topo Chico que cada semana hacía carne asada para todo el penal. Era yo, mi nombre viene inscrito en esos periódicos, tú lo puedes buscar en internet, Gerardo Villarreal, para mi vergüenza. Yo le hacía carne asada a todo el penal y sentía que a todos los estaba comprando, pero no me daba cuenta que Dios estaba preparando mi corazón aún en ese bendito lugar. Yo me acuerdo el día 21 de diciembre del 99, día de mi cumpleaños. Yo me acuerdo que un hombre que era mi amigo, habíamos sido compañeros en la Judicial Federal, y era mi cumpleaños y me dijo: hoy te voy a regalar el regalo que todo tu dinero jamás podrá pagar. Y yo me carcajeaba, oiga. Era tanto el dinero que agarrábamos que no lo contábamos ni con máquinas. Nosotros pesábamos el dinero. Si usted tiene duda, toma un billete de $1, pesa 0.03 gramos. Y si usted agarra uno de $100, pesa 0.02 gramos. Es un poquito más ligero. Son 17 kilos. En denominación de $20 le dan $1 millón. Y este hombre me estaba ofreciendo algo que todo mi dinero jamás podría pagar. Yo me burlaba. Y él se refería a la palabra de Dios. Cuando él me lleva a hacer una oración de fe, yo no sabía lo que estaba haciendo. Él no me dijo: ya no te vas a poder drogar. Él no me dijo: ya no vas a tomar nunca. Él no dijo: no vas a volver a portar un arma. Él no me dijo: ya no vas a delinquir en tu vida. No, solamente hizo lo que Dios nos llama a hacer. La Biblia dice que uno es el que siembra la semilla, otro es el que la riega, pero Dios la guarda y la cosecha en su tiempo, porque para todo lo que está debajo del cielo, por encima de la tierra y aún debajo de las aguas, Dios tiene un tiempo y un lugar. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Uno de los errores más grandes que cometemos hoy en día como cristianos es que llevamos a alguien a los pies de Cristo y queremos cambiarlos nosotros. Túmbate el bigote, peínate de lado, tápate el tatuaje, ponte corbata. Dios es el que hace la transformación. Dios está cambiando vidas aún el día de hoy. Dios sigue cambiando vidas el día de hoy. Aleluya. Yo no me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. Yo no sabía lo que había hecho, pero ya había reconocido a Jesús y lo había invitado a vivir a mi corazón. Siguió pasando el tiempo. El día 1 de septiembre del año 2000 obtuve mi libertad nuevamente. Creí yo que había sido a base de las extorsiones y de los sobornos, de las cantidades de dinero que habíamos dado. Y no me daba cuenta que Dios me estaba presentando una oportunidad delante de mí para mi vida.
Nuevamente reingresé a la Judicial Federal. Me acuerdo que a las 2 semanas fui a llevar un detenido ahí al penal y me metí hasta adentro a cenar con los internos. Volví a reingresar al grupo de los Zetas. Esta vez el diablo desencadenó una ola de violencia impresionante a través de mi vida, obviamente porque quería destruirme. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. El diablo podrá acabar con muchas vidas, pero jamás podrá tocar un propósito de Dios. Y Dios tenía un propósito para mi vida, como lo tiene para la tuya el día de hoy. Amén. ¿Sabe? Una vez más fui llevado preso. Esta vez el jefe del cártel del Golfo me mandó a encerrar. Ya ni el diablo me aguantaba. Yo me acuerdo que 3 días antes le dije, me invitó, vamos a tomar. Le dije, sí. Era peligroso tomar con ese hombre. Le llamaban el matamigos. Hoy predica la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que yo le dije, solamente me falta matarte para ocupar tu lugar. Ya no había nadie más arriba de mí. Y fue tanto lo que me drogué, lo que me alcoholicé, que no me di cuenta. Cuando yo me desperté ya tenía como una semana durmiendo en la oficina del director del penal de Santa Elaida de Matamoros, Tamaulipas. Eso fue en agosto del 2003. El mismo cártel me mandó a encerrar porque ya no me aguantaba, no sabían qué hacer conmigo. Ya me había convertido en el 3er hombre más peligroso de México. Ya estaba en la lista por los 10 más buscados por el FBI y la DEA. Hoy en día tengo una placa de capellán internacional y me la entregó en mis manos uno de los subdirectores del FBI en Arlington, Texas. Hoy puedo andar en todo el mundo, nadie me persigue, porque hoy Cristo es el que me ha salvado. Aleluya. Qué tremendo testimonio, tremendo testimonio. En Efesios, seguimos en Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el 7 hasta el 10, que dice: para mostrar en los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gloria en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué tremenda es la salvación de nuestro Señor y Salvador, que por su gracia hemos sido salvados, por medio de la fe, en el cual podemos confiar y depositar toda nuestra confianza en Cristo Jesús, de que Él hace nuevas personas para su gloria, nuevas personas para su gloria. Qué tremendo testimonio, espero que te haya gustado. No vamos a ponerlo porque el video dura 1 hora 27 minutos. Ya duramos media hora, creo que es suficiente. Si tú lo quieres ver completamente, el testimonio de Gerardo Villarreal, más conocido como el muñeco, el anticristo, y es impresionante su testimonio. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video para que te lances a ver el testimonio completo. Simplemente esta es una reacción que fue de lo que Dios hizo en su vida, ¿verdad? Y cómo Dios transformó este personaje, ¿verdad? Nuestro hermano en Cristo, ¿verdad? Y cómo Dios puede hacer la obra milagrosa en nuestros hijos, ¿verdad? Y cómo puede haber una transformación radical en nuestras vidas y podemos tener una buena alianza, una buena amistad, ¿verdad? Con nuestros padres. Qué importante es la palabra de Dios. Glorifiquemos el nombre de Cristo donde quiera que andemos y damos gloria a Dios por la salvación que es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en la Escritura, en Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Dios te bendiga.